Juan Carlos el Tigre Bonilla se declara culpable de narcotráfico. Dijo el juez Castel estar listo porque recibió una oferta y Dios lo iluminó. Juez Castel autoriza a que expresidente Hernández acuda a su propio juicio vestido de traje y corbata a petición de la defensa. Juzgado de privación de dominio autoriza a quitar los bienes de Tony Hernández y su esposa, entre ellos 4 vehículos y 16 cuentas bancarias. En nuestra serie sobre el narcotráfico, TN5 le cuenta cómo el hijo de un expresidente y otros capos de la droga revelan sus vínculos con la política y el financiamiento ilícito de campañas. Gobernación dice que 4,000 ONGs presentan inconsistencias, que la ASJ opera en legal y debida forma y que el CNA debe subsanar un cargo en el directorio. Obreros reclaman a la Secretaría del Trabajo negligencia para convocar a la mesa de diálogo para avanzar en aprobación del salario mínimo. Fallece en trágico accidente el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, y presidenta Castro envía sus condolencias. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 6 de febrero. El ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla, se declaró culpable este martes de uno de los delitos de narcotráfico tras una audiencia con el juez Kevin Castel. Bonilla sigue así el camino del oficial en retiro Mauricio Hernández, que también se ha declarado culpable en búsqueda de reducción de penas, dejando así solo al expresidente Juan Orlando Hernández en el juicio que inicia en su contra el próximo lunes 12 de febrero. El ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla, se declaró culpable este martes por un cargo de conspiración para el envío de cocaína en el juicio que se le sigue por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, según lo informado por el periodista Matthew Russell Lee del medio estadounidense Inner City Press. De acuerdo con lo informado por Russell Lee a través de su cuenta de X, mientras escuchaba una apelación de fianza en un caso de lavado de dinero no relacionado en la sala del tribunal del juez Kevin Castel, vi a los abogados del Tigre Bonilla y uno me dijo que se declarará culpable hoy. Según la narración del periodista estadounidense que estuvo presente en la sala de audiencias, el juez Kevin Castel se dirigió a Bonilla y le dijo: "Tengo entendido que desea declararse culpable de un cargo de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos", a lo que el Tigre Bonilla respondió: "Sí, honorable juez, esto es difícil". "¿Tiene la mente clara?", replicó el juez. "Sí, he aceptado declararme culpable", confirmó Bonilla en la sala judicial. Bonilla le dijo al juez que ayer lunes 5 de febrero le ofrecieron el trato de declararse culpable. "Ayer llegó la oferta, le pedí dirección a Dios, ya estoy listo", aseguró el Tigre. Seguidamente el juez Castel tomó la palabra y pidió: "Señor Bonilla, por favor, dígame qué hizo". Y el Tigre respondió: "Yo ayudé a algunos en el negocio del narcotráfico. La cantidad fueron 5 kilos o más. Sabía que era malo y que tenía consecuencias". Posteriormente el juez le preguntó: "¿Cómo se declara?". "Culpable", respondió el Tigre Bonilla, mientras que el juez Castel únicamente añadió: "Acepto su petición, sentencia fijada para el 25 de junio". Cabe destacar que Juan Carlos el Tigre Bonilla enfrenta cargos de conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos, así como posesión, uso y transporte de armas y dispositivos destructivos, delitos que podrían resultar en una condena a cadena perpetua. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, nuestra colega periodista Xiomara Orellana estará cubriendo para Televicentro junto a Óscar Estrada y Cristian Morazán este juicio que se inicia el próximo 12 de febrero. Xiomara Orellana es una destacada periodista de tunota.com
experta en esta temática. Hoy la tenemos aquí en el noticiero líder de Honduras. El que el Tigre Bonilla se haya declarado culpable, ¿qué significa para el expresidente Juan Orlando Hernández? Xiomara, buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Un placer saludarte. Pues sin duda que la sorpresa se dio hoy, conociendo la certeza con la que Juan Carlos Bonilla Valladares manifestó su inocencia. Extrañó enormemente esta declaración. Sin embargo, estaba en juego pues una negociación que entre tener una condena cadena perpetua a bajar la pena, pues obviamente eso quizás movió el piso del Tigre. Y ahora pues tenemos a un expresidente que, como él lo pidió desde un inicio, va solo a un juicio, que era una de sus peticiones, y en segundo lugar con la posibilidad que se concretice que Juan Carlos Bonilla Valladares pueda ser uno de los testigos dentro del juicio. No es algo que está confirmado, porque nos informaron fuentes directas de Estados Unidos que mañana continúa el proceso de negociación con Juan Carlos Bonilla. Se estableció ya la culpa, pero no se ha llegado a algunos acuerdos que tanto Fiscalía como la defensa del Tigre están ahorita pactando. ¿El Tigre se declara culpable para reducir su pena en caso de ser condenado, Xiomara? Así es, porque de hecho se declara culpable en uno de los 3 cargos, que solamente es por conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos. Y llama la atención porque realmente cuando lee la acusación de la Fiscalía de Nueva York, el Tigre aparece en escena porque se le presume el jefe de los sicarios del cártel de los Hernández, como dice el documento. Y vemos que los delitos de armas y violencia no se estimaron para hacer un acuerdo de culpabilidad, sino que se estimó únicamente el delito de conspirar para traficar drogas. Entonces, como Mauricio Hernández Pineda, la negociación del Tigre se encamina precisamente a eliminar esos otros 2 cargos por armas y violencia, y se centraliza únicamente en el de drogas. Esto va a significar pues una reducción de pena, porque ya solo va a ser una sentencia por un cargo. Xiomara, esta pregunta la he formulado varias veces. No convencido si aceptan la culpabilidad, convencidos que en efecto traficaron con drogas, metieron droga a Estados Unidos, o aceptan esa culpabilidad solo para rebajar penas. Tú que eres experta en esta temática, ¿qué crees, qué valoras del Tigre Bonilla? Por lo que yo sentí hoy, en lo que el hombre habló ante el juez, sentí un Tigre Bonilla desmoronado, ¿no? O sea, un tigre acorralado, un tigre que pasó de esa ferocidad a ser un menino, por decir algo. Y yo creo que en esa desesperación, al verse solos y atribulados, me imagino que optan por aceptar. Yo no sé si es culpable o no. La Fiscalía tenía sus argumentos y en este momento pues llegó esa negociación. Pero ojo con esto también, que los acuerdos muchas veces rebajan alguna condena, pero en otros casos no. Y en Honduras tenemos un ejemplo concreto. Héctor Emilio Fernández Rosa firmó un acuerdo de colaboración y de hecho colaboró. ¿Y qué pasó al final? El hombre fue condenado a una cadena perpetua. Y él incluso exclamó que estaba arrepentido de esa colaboración porque había expuesto a su familia y todo, y al final pues no vimos ese impacto en la reducción de su pena. Entonces aquí entran en juego muchas cosas que habrá que esperar realmente y ver qué tan fuertes son los pactos que se sellan al final de esta declaración. Juan Orlando Hernández buscaba un juicio separado de Mauricio Hernández y del Tigre Bonilla. Que Mauricio Hernández y el Tigre Bonilla hayan aceptado su culpabilidad en algunos de las imputaciones que hace la Fiscalía de Estados Unidos, ¿perjudica o beneficia a Xiomara? Pues yo lo que veo es que lo beneficia en el sentido que él pedía una separación de su caso, porque sentía que al estar asociado con ellos dos le iba a afectar pues las evidencias que pudieran presentarse y que se hiciera una acusación conjunta. Entonces creo que en esa parte Juan Orlando ahorita está pues ya con la petición inicial que desde el principio planteó,
de un juicio separado. Y ahora pues las estrategias van directamente para desvirtuar las acusaciones que contra él existan, pero con una amenaza ahí de que tanto Mauricio Hernández o el Tigre puedan ser testigos. Y aquí entraríamos en un dilema porque siempre él manifestó que sus acusaciones venían de personas que eran narcotraficantes. Y ya si estos dos personajes entran, entonces moverá un poco, ¿verdad?, el escenario y las piezas de las teorías que hemos venido escuchando a lo largo de estos 2 años. ¿Y tú crees que se conviertan en testigos Mauricio Hernández y el Tigre Bonilla, Xiomara? Es una posibilidad que, como ahorita está bajo sello el acuerdo que firmó tanto Mauricio como el Tigre, no lo conocemos ni lo vamos a conocer hasta después del juicio, pero es una posibilidad. Algo te escuché, no sé si malinterpreté tus opiniones, en el sentido que no está firme este acuerdo, que faltan algunos ajustes entre el Tigre y la Fiscalía. Sí, la información que me dieron a mí hoy de Nueva York es que sí se firmó, que el Tigre aceptó, que se le presentó la propuesta y al final él decidió que sí, pero que mañana iba a haber una reunión solo entre fiscales y defensas del Tigre para pactar ya qué beneficios o no beneficios traería este acuerdo. ¿Cuándo te vas para Estados Unidos para cubrir este juicio para Televicentro, Tu Nota y Emisoras Unidas? El jueves estoy saliendo y el viernes desde Nueva York les vamos a estar informando. Me imagino que has leído mucho, Xiomara. Sí. Toda una vida en esto. Toda una vida en esto, me consta, porque sé que es un juicio muy importante y que Honduras está a la expectativa. ¿Estás nerviosa por la cobertura o esa formación e información, esa vena periodística te hace sentir convencida de la cobertura que tienes que hacer para Honduras? Que está mucha gente pendiente de cada palabra que digan nuestros periodistas que cubran el evento. Es una gran responsabilidad, Renato, porque hay que mantener esa objetividad y equilibrio para la transmisión de la información, sobre todo cuando estamos llenos de ruidos alrededor, creando desinformaciones, y nosotros tenemos que ser muy certeros con lo que vamos a llevar hasta las audiencias. Y de eso se trata, ¿no? El compromiso que llevamos por informar y también un poco de seguirle los hilos a la trama que desde hace décadas Honduras vive en materia de narcotráfico. ¿Cuál ha sido el consejo de tu jefa ahí en tunota.com para esta cobertura? Bueno, vamos con todo. Me estoy repartiendo entre toda la corporación, pero también dedicando pues mi espacio para tunota.com y hacer pues algo diferente dentro de la abundante información que sabemos que va a salir a luz durante el juicio. Éxito, Xiomara, te conocemos, hemos sido compañeros de aulas, sé de tu profesionalismo, de tu objetividad, y sé que lo que transmitas para Tu Nota, para HRN, Emisoras Unidas, para Televicentro, para nosotros en TN5, para todos los noticieros de la corporación, será una noticia objetiva, plenamente contrastada y detallada. Éxitos junto a Cristian Morazán y Óscar Estrada, que estarán presentes en esa cobertura. Gracias, Renato, estaremos en contacto. Solo se me olvidaba algo. ¿Tú crees que el juez Castel decida posponer el juicio o definitivamente es irreversible que el 12 de febrero comienza este juicio? El juez Castel es un hombre muy estricto, muy convencido y respetuoso de sus agendas. Y de hecho, pese a todos los planteamientos que hubieron previo a llegar a este momento que estamos viviendo, él mantuvo su palabra y le reiteró: no voy a cambiar fechas. Accedió por una semana, pero no creo que esto pase a más. No la cambia, Xiomara. No. Xiomara Orellana, nuestra colega periodista, que estará junto a Cristian Morazán e igual a Óscar Estrada, cubriendo para Televicentro, para Emisoras Unidas y tunota.com este juicio de Juan Orlando Hernández, porque ya se han fijado fechas diferentes para Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández, que se han declarado culpables de al menos importar 5 kilos de cocaína a Estados Unidos. En el Congreso, ¿qué opina la jefatura de la bancada del Partido Nacional cuando el expresidente de la República del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, está a punto de ser sometido a la justicia
el próximo lunes 12 de febrero. El periodista José Andino, adelante, buenas noches. 18 meses. Muy buenas noches. De inmediato conocemos la opinión del diputado Tomás Zambrano, quien es jefe de la bancada del Partido Nacional y también secretario del Comité Central del Partido Nacional, para conocer su opinión sobre esta decisión de Juan Carlos El Tigre Bonilla a pocos escasos días para que se dé el juicio del expresidente Hernández. Se ha declarado culpable El Tigre Bonilla. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el que le da seguimiento y estudia cómo funciona el proceso de justicia en Estados Unidos va a encontrar que este tipo de acciones son normales cuando hay una acusación penal y que los imputados, antes de iniciar el juicio, después del análisis que hace su defensa de los medios probatorios que tiene la Fiscalía en su contra, puede llegar a un arreglo y declararse culpable, y en estos casos, cuando existen 3 delitos, se declaran culpables de uno de ellos y los absuelven de los otros 2 delitos. Yo lo miro normal, eso es parte del proceso penal estadounidense, y hay que recordar que también hasta la defensa del presidente Hernández pedía separar los procesos. De acuerdo a la defensa, ese proceso y ese juicio se estaría evacuando únicamente contra el expresidente Hernández. Mencionar, Andino, este juicio es contra el expresidente Hernández, no es contra el Partido Nacional, porque aquí los adversarios nuestros son buenos para venir a meter este tipo de señalamientos que es contra la institución política. El Partido Nacional no es responsable de acciones que emprenden algunos de sus miembros. Este juicio podrá durar varias semanas. Para los que no saben, no es un juicio de 1 a 2 semanas. Según los expertos, podría llevar entre 6 y 8 semanas. En Norteamérica funciona el jurado, no solo el juez, y será el jurado que va a determinar la responsabilidad o va a declararlo inocente al expresidente Hernández. La opinión del presidente, bueno, del jefe de la bancada del Partido Nacional, ¿verdad?, el diputado Tomás Zambrano, al respecto de esta decisión del Tigre Bonilla. Vamos a hacer más adelante otro contacto para informarles de lo que se está discutiendo en este Congreso Nacional, porque se está aprobando también un préstamo de $600 millones para el tema de carreteras del país. Con este contacto yo retorno con ustedes. Este martes, el juez Kevin Castel dio el visto bueno a la solicitud del abogado Renato Estabil, defensor público del expresidente Hernández, para que éste pueda asistir a su juicio vestido de traje formal. El juez Castel en su resolución ordena que el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y el director del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, permitan al demandado Juan Orlando Hernández recibir 5 camisas de vestir, asimismo 2 trajes de negocio, chaqueta y pantalón, 3 corbatas, 5 pares de calcetines, un par de zapatos de vestir de cuero y un cinturón. El juicio del expresidente Hernández está previsto para el lunes 12 de febrero. Por su parte, Ana García, esposa del expresidente Hernández, confirmó esta tarde en sus redes sociales que hace unos días un amigo visitó al exgobernante y que ella aprovechó para enviarle ropa que usará durante el juicio, los mismos trajes que usó en sus tomas de posesión. Un amigo fue a ver a Juan Orlando y, aprovechando su viaje, le envié al abogado Colón la ropa que Juan Orlando usará durante el juicio. Ese día entré a mi habitación a buscar la ropa de Juan Orlando y por un momento me sentí triste, pero inmediatamente me puse a orar y sentí mucha paz. Y al final pensé, esta es la ropa con la que Juan Orlando regresará muy pronto a casa. Él es inocente y pronto volverá. Vamos a nuestra primera pausa. Cuando retornemos, la segunda entrega de nuestra serie Radiografía de la Narcoactividad en Honduras. En nuestra segunda entrega de la serie Radiografía de la Narcoactividad en Honduras, Mariolanda nos presenta un resumen de los testimonios relevantes de hondureños juzgados por narcotráfico en cortes de Estados Unidos que estremecieron a la sociedad al conocer en detalle cómo estas redes penetraron la política, contaminaron la autoridad y sus instituciones, los sobornos y la mención de los expresidentes, crímenes y otros hechos que convocan a una reflexión sobre el país, su fragilidad institucional y el debilitamiento de la democracia.
Los testimonios de hondureños acusados por narcotráfico en la Corte Federal de Nueva York sacudieron al país y asombraron a la sociedad al enterarse que las historias de las series colombianas y mexicanas no distan mucho de la realidad de este país. La captura el 20 de mayo del 2015 en Haití de Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo Sosa, quien fue extraditado inmediatamente a Estados Unidos, estremeció el país por la dimensión del caso. Fresca está la memoria de la imagen de Lobo Sosa bajando las gradas de Casa Presidencial tras ser comunicado de la noticia. Ese fue el antes y el después de la reciente historia de narcotráfico en Honduras. Fabio Lobo, según los documentos de la Fiscalía de Nueva York, era un operador de los cachiros y en su condena, la juez Lorna Schofield le condenó a 24 años y al momento de la misma le recriminó que usara su influencia política y su alta clase social para dañar un país al ponerse al servicio de una organización criminal de tráfico de droga. Fabio Lobo lloró al escuchar la sentencia y leer una carta a la juez en la que pide perdón al pueblo de Estados Unidos y a Honduras, así como a su padre Porfirio Lobo por no escuchar sus consejos. En el juicio de Fabio Lobo, uno de los primeros capos en sentarse en la silla de los acusados en calidad de testigo fue David Leonel Rivera Maradiaga, uno de los jefes del cartel de los cachiros, quien reveló interioridades del narcotráfico donde involucró a personajes del ámbito político, desde expresidentes, diputados, alcaldes, funcionarios, policías y militares, entre otros. El cachiro testificó que desde el 2013 cooperaba con la DEA y que grababa las conversaciones que realizaban con políticos y policías hondureños. En su testimonio también mencionó el pago de sobornos al expresidente Porfirio Lobo Sosa a cambio de protección para facilitar el tráfico de drogas, además de la colaboración de diputados y alcaldes en el departamento de Colón, donde operaba su red criminal. Del pago de esos sobornos, según el testimonio, no se escapan los expresidentes Manuel Zelaya y Juan Orlando Hernández, este último a la espera del juicio que se le sigue por narcotráfico en la Corte Federal de Nueva York. Todos ellos lo han negado. El cachiro también aseguró que sus empresas firmaron contratos con el Estado para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Algunas de esas empresas fueron Inrimar. David Leonel Rivera Maradiaga fue testigo en los juicios de Tony Hernández y en el juicio del empresario Giovanni Fuentes Ramírez, otro hondureño acusado y condenado por narcotráfico. Los testimonios del cachiro han evidenciado la penetración del narco en la política y sus ramificaciones, así como el uso de instalaciones para el aterrizaje de droga como la base militar de El Aguacate en Olancho, por citar algunos ejemplos. Otro de los testimonios que sacudieron el país fue durante el juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez, donde un testigo de la Fiscalía dijo que presenció reuniones entre el acusado y el expresidente Juan Orlando Hernández en las que el mandatario supuestamente aseguró que podían traficar droga por el territorio hondureño con el apoyo de la policía, fiscales y militares. Fuentes Ramírez se le asocia directamente con el cartel de los hermanos Hernández, Tony y Juan Orlando Hernández, y gozó de la protección de altos mandos militares y policiales. En su juicio salieron a relucir conversaciones telefónicas e intercambio de mensajes con Tony Hernández antes de que éste fuera capturado y condenado en Nueva York. El testigo de la Fiscalía en contra de Ramírez Fuentes reveló que presenció personalmente la entrega de dinero de Ramírez Fuentes a Juan Orlando en casa de un empresario identificado como Juan Jarufen en el norte del país. Ahí, el expresidente Juan Orlando habría dicho que iba a meter droga a los Estados Unidos hasta sus narices, sin que estos se percataran, revela el testigo de la Fiscalía de Nueva York. Ramírez Fuentes fue condenado a cadena perpetua, más de 30 años de prisión por la justicia norteamericana y al pago de una multa de $151 millones por narcotráfico. Otro de los relatos de la droga que develan sus conexiones con las élites políticas fue el de Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H, quien estuvo en la droga por 17 años. Según los documentos en poder de la Fiscalía de Nueva York, Don H habría pagado $2 millones a un funcionario que finalmente se desempeñó como presidente a partir del 2006 y que salió de su cargo en 2009 por un golpe de Estado. Los medios nacionales e internacionales identificaron como ese funcionario al expresidente Manuel Zelaya, pero este salió al paso al negar la acción, al indicar que no es narco ni ha tenido negocios con narcotraficantes. El narcotraficante fue condenado por la justicia norteamericana a cadena perpetua.
A esta serie de relatos se suma la captura del exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, hermano del entonces presidente de la República, Juan Orlando Hernández. El juicio de su hermano fue la señal más clara de que el expresidente Juan Orlando habría entrado en el radar de la Fiscalía estadounidense. Tony Hernández fue acusado de narcotráfico y de mentir a los Estados Unidos. Fue condenado a cadena perpetua, pero a lo largo del juicio, los testimonios del Cachiro, de Alexander Chandy Ardón, exalcalde del Paraíso Copán, de Víctor Hugo Morales el Rojo, entre otros testimonios. Tony Hernández fue acusado de recibir personalmente $1 millón para la campaña de Juan Orlando Hernández de ser el operador político de su entonces hermano del presidente de Honduras. Pero en ese interín salieron a relucir testimonios escalofriantes de muertes y crímenes para silenciar voces. Una de ellas fue la de Magdaleno Mesa, abatido a tiros en una cárcel de máxima seguridad a vista y paciencia de la autoridad. Cuando Mesa, socio de Tony y Hom, según la fiscalía, fue detenido, las autoridades incautaron unas libretas en donde Mesa llevaba registros de sus cuentas y de sus patrones. Se le conocieron como las narcolibretas, que lograron ser sacadas por las autoridades del Ministerio Público con fuertes mecanismos de seguridad para burlar controles migratorios y de seguridad. En el juicio de Tony Hernández aparece un detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico con las narcolibretas que registraban las operaciones de Magdaleno Mesa y sus pagos y nombres de socios, políticos y capos, entre otros. En ese juicio de Tony Hernández se develaron al menos los siguientes puntos: los vínculos con el Chapo Guzmán y sus visitas a Honduras, la relación del expresidente Juan Orlando Hernández en esa trama de narcopolítica, el ascenso de Tony en esa red de crimen organizado, de ser informante de los carteles a traficante al grado de tener su propia droga con el sello de TH, y el vínculo de policías y militares en el trasiego y protección de la droga. Son los relatos que por ahora han estremecido al país desde las Cortes de Justicia de Estados Unidos. Mario Landa, Telenoticias. Este miércoles en nuestra tercera entrega veremos cómo la penetración del narcotráfico contaminó a las autoridades a tal punto que muchos tuvieron que desfilar hacia Nueva York, todos ellos pedidos en extradición, entre ellos el ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla. Bueno, seguimos con esta temática que en la última década ha acaparado la atención por las reiteradas solicitudes de extradición que vienen desde Estados Unidos. Precisamente este martes, un juez de privación de dominio declaró con lugar la solicitud de privación definitiva de los bienes del exdiputado Juan Antonio Hernández. Los bienes que serán privados de su dominio son un bien inmueble en la residencial San Ignacio, en la capital, 4 vehículos y 16 cuentas bancarias. Hace unos días declaré la posibilidad de que la defensa del exdiputado Tony Hernández y de su esposa Vanessa Cruz logren en una segunda instancia impedir que sus bienes pasen a poder del Estado luego del fallo con lugar en la primera instancia es casi nula, pues a criterio de la ex jefa de la Unidad de Lavado de Activos y Privación de Dominio del Ministerio Público, la acción de la Fiscalía cumple con los requisitos específicos para merecer mínimamente un fallo a favor del Estado. La sentencia del señor Tony Hernández, que con eso se declara realmente y se da a conocer en territorio hondureño la causal número 3, que es una causal muy primordial y muy importante para el Ministerio Público en este proceso, aparte de la no justificación que lo establece la causal número 1 de dicho artículo también. ¿Esto le da a entender de que podría ser confirmada la sentencia? La sentencia puede ser confirmada por la por la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia. Y es que la defensa de Tony Hernández no logró demostrar la legalidad en la adquisición de los bienes ahora en poder del Estado, pese a tratarse de solo una parte del total de su patrimonio, considera este analista, quien pide a la Fiscalía realizar indagaciones exhaustivas para ubicar más bienes. Y hasta podemos presumir de que ahí hubo un traspaso de estos bienes a terceras personas como ser testaferro. Yo creo que amerita que el Ministerio Público haga una investigación más exhaustiva a nivel internacional en esos paraísos fiscales. La Fiscalía es consciente de la figura del testaferro, pero la premura del caso por evitar el traspaso de bienes obligó a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico proceder contra lo que reflejaban los registros correspondientes, sin menoscabo de acciones que se puedan presentar posteriormente. Una vivienda ubicada en Residencial San Ignacio,
4 vehículos y 16 cuentas bancarias. Lo que encontraron en el sistema del SURE, que es el del Instituto de la Propiedad, si solo esos bienes encontraron inscritos realmente a nombre del señor Tony Hernández y de sus esposas o de las parejas que él tenía, pues son los bienes por los cuales la Fiscalía iba a perseguir. La defensa de Tony Hernández tiene 3 días para apelar el fallo y tratar de convencer a la Corte de Apelaciones que Hernández obtuvo sus bienes de forma legal. El juez que conoce la causa instruida contra el hondureño Elmer Bonilla Matute determinó conceder en una segunda audiencia la extradición solicitada por una corte del norte de California. El encausado es vinculado a los supuestos delitos de tráfico de drogas y, según la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars, es acusado de distribuir sustancias conteniendo heroína, metanfetamina y cocaína. A la segunda audiencia de extradición para el ciudadano hondureño Elmer Bonilla. Esta persona es solicitada por la Corte del Distrito Norte de California. Al desarrollarse esta audiencia de extradición, la defensa técnica del encausado le indicó al juez natural que conoce este proceso que el mismo se estaría allanando a la solicitud de extradición. Es por este motivo que se ha concedido la solicitud de extradición para el ciudadano hondureño Elmer Bonilla. Tras la decisión del juez, el implicado permanecerá bajo medidas de arresto provisional que cumple desde el pasado 13 de enero hasta que las autoridades hondureñas realicen los trámites correspondientes de su traslado hacia los Estados Unidos. Bonilla fue capturado el 12 de enero en el departamento de Comayagua en una operación conjunta en la que también fueron detenidos Jorge Alberto Viera Chirinos y Mayer Vanegas Medina, quienes guardan prisión con medidas similares. Un juez con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó auto de formal procesamiento con medidas de prisión preventiva a 2 colombianos a quienes les fue encontrada una fuerte cantidad de dinero de diversas nacionalidades y denominaciones en momentos que transitaban a la altura del puesto de control de Pavana en la zona sur del país. Juez con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción celebró audiencia inicial y ha dictado auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva en la causa instruida contra 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana que responden a los nombres de Luis Alberto Román López y Manuel Felipe Garzón Gómez. Estos ciudadanos fueron detenidos en el punto fronterizo de Pavana, departamento de Choluteca, en posesión de más de $80,000, pesos mexicanos y colombianos. Los suramericanos fueron detenidos la semana recién pasada por efectivos de la Dirección Nacional de la Policía Antidrogas en conjunto con la Policía Fronteriza con una fuerte cantidad de dinero que no pudieron justificar y por esta razón fueron detenidos y trasladados a Tegucigalpa, donde ahora guardan prisión preventiva. Atentos porque después de la pausa comercial informaremos que hoy ha sido sepultado el ingeniero del Instituto de Conservación Forestal que fue asesinado por su propio jefe en el departamento de Olancho. Hoy ha sido sepultado en su natal Meámbar, en el departamento de Comayagua, el ingeniero Ronald David Miranda Ulloa. Y también se ha dictado detención judicial para el ingeniero acusado de asesinar en las propias oficinas a su colega en el Instituto de Conservación Forestal. Atentos. Pero antes, en nuestra sección del emprendedor le contamos que el Museo de Antropología e Historia en San Pedro Sula será la sede del 7º Festival Internacional del Chocolate, que tendrá entre sus invitados de lujo a la experta de cacaos y chocolate Maricel Presila, que durante la pandemia se vio obligada a cerrar su restaurante en Nueva York y ahora su testimonio será un ejemplo de emprendedurismo en la adversidad. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Los días 9, 10 y 11 de febrero, San Pedro Sula será sede de la 7ª edición del Festival Internacional del Chocolate. El lugar que se eligió es el Museo de Antropología e Historias, donde hay vestigios de la década precolombina y su relación con la cosecha de cacao. Una de las vasijas que está actualmente en exhibición en el museo sirvió para sacar un elemento iconográfico que sirviera en el afiche del festival. Esa relación está plasmada en este vaso del Ulúa que muestra a un gran señor sentado sobre una piedra,
mientras platica con una mujer que arrodillada muele cacao en una piedra. Este evento es para disfrutar, nos comenta la experta en chocolate y cacao Maricel Presilla, quien llegó al país para impartir talleres de catación y explicar detalles desconocidos. No hay mejor lugar para hacer un festival de chocolate que este museo, y para mí es un gran honor poder estar aquí, muy cerca de las piezas que me encantan del museo, dando una clase de cata de chocolate y de cacao. El festival reunirá a productores de cacao de todo el país, quienes exhibirán la calidad de sus productos. Estamos trabajando muy emocionados, nerviosos también, porque tenemos a Maricel Presilla, que es la fundadora de International Chocolate Awards, el evento más importante a nivel mundial. Entonces, tal vez en Honduras todavía no saben quién es Maricel, pero es una persona la más importante a nivel mundial de chocolate. En esta ocasión el festival también será un homenaje póstumo para la destacada directora del Museo de Antropología e Historia, Teresa Campos de Pastor, quien dejó un gran legado cultural en el país, sumándose también a la celebración del 30 aniversario del museo. Este día fue sepultado en su natal Comayagua el ingeniero Ronald David Ulloa, empleado del Instituto de Conservación Forestal en la Unión Olancho. Este día fue sepultado en su natal Comayagua el ingeniero Ronald David Miranda Ulloa, empleado del Instituto de Conservación Forestal en la Unión Olancho, asesinado supuestamente a manos de su jefe, con quien mantenía diferencias por desacuerdos laborales. Su familia y el municipio entero de Meámbar hoy lloran su partida. Sí, esta es la aldea donde él nació y esta fue la casa que lo vio crecer. ¿Cómo era él en El Buen Pastor? Era un muchacho querido, honesto, trabajador, un cipote tranquilo que no se metía con nadie. Solo le pedimos a todas las personas que las oraciones para poder pasar esta difícil situación. Al sepelio asistieron decenas de personas apesaradas por la muerte del funcionario, a quien describieron como un ser especial y demostraron solidaridad con la familia que sufre la irreparable pérdida. Conmigo se comunicaba casi 2 veces a la semana porque teníamos varios proyectos con él aquí a nivel del departamento y del municipio de Meámbar, el municipio cual yo también quiero mucho, pues, y él era muy entusiasta, un líder también, tanto de la comunidad como en el sector forestal. Miranda Ulloa era originario de Meámbar, Comayagua, pero migró hasta la Unión Olancho en busca de oportunidades de superación, mismas que encontró, pero ayer un asesino truncó sus sueños. Bajo detención judicial permanece el ingeniero Pedro Yafedo Sorto, jefe municipal del Instituto de Conservación Forestal en la Unión Olancho, luego que la Fiscalía presentara cargos en su contra por el delito de asesinato en perjuicio de su compañero subalterno, el también ingeniero Ronald David Miranda Ulloa, hechos acontecidos el lunes en las oficinas donde ambos laboraban. La detención de Osorto se dio de manera infraganti luego que testigos del crimen alertaran a la policía. Este martes, la presidente Castro designó al ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, como mediador para dar fin a la crisis que se produce en la Secretaría de Derechos Humanos, donde la titular del ramo, Natalie Roque, ha acumulado cerca de 70 denuncias de abuso de autoridad y atropellos en 2 años, que ha llevado a un grupo de empleados a tomarse las instalaciones en protesta. La designación de Salgado ha causado sorpresa en defensores humanitarios, pero el viceministro Guido Eguiguren, a quien no le han aceptado la renuncia, dice que debe darse el beneficio de la duda y espera se instale una mesa de diálogo. La crisis a lo interno de la Secretaría de Derechos Humanos tomó un nuevo giro, luego que la presidenta Castro nombrara al secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, como mediador en la mesa de negociación entre autoridades y una facción de empleados en protesta. Sí, él se comunicó con nosotros para manifestarnos que él había sido autorizado por la presidenta de la República para iniciar el proceso de mediación. La designación de Salgado, catalogado como uno de los funcionarios más radicales del partido de gobierno, no deja de generar sorpresa en esta defensora de derechos humanos, que esperaba una versión más conciliadora y moderada, incluso la intervención directa de la presidenta. Pienso yo que era alguien de alto nivel,
que tenía que haber sido nombrado, incluso la propia presidenta Xiomara debió sentarse con todos ellos, porque no es un problema solamente un problema laboral, es un problema de derechos humanos, es un problema de país. Pero el viceministro de esta secretaría, que interpuso su renuncia por diferencias con la titular Natalie Roque, sin ser aceptada aún por el Ejecutivo, afirma que se le debe dar el beneficio de la duda a Salgado, pues hasta ahora no ha tomado partido en este conflicto, contrario a otros funcionarios. No se debe demeritar a nadie, excepto a aquellos que tomaron posiciones públicas a un lado o al otro. De manera que Ricardo es un interlocutor nombrado por el gobierno y que bueno, ojalá que este diálogo prospere, ¿no? Y que se resuelva. Al final se trata de una muestra de voluntad política para poner fin a esta problemática, asegura el CONADE, que aún así no olvida las 68 denuncias recolectadas desde 2022 en contra de Roque por violaciones a derechos humanos. Nosotros dividimos las denuncias en dos líneas temporales. La primera vez fue realizada en 2022, donde recibimos al menos 47 denuncias de exfuncionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, y actualmente con la nueva administración recibimos 21. Estas quejas son siempre en contra de la titular y todos empleados de confianza desde que empezó en la nueva gestión. Se prevé que en esta semana puede instalarse la mesa de diálogo, tras casi un mes de permanecer cerradas las instalaciones de la Secretaría. Los empleados que se mantienen en protesta desde hace más de 20 días esperan que el ministro Salgado no vaya con la misión de seguir caldeando los ánimos, sino con el propósito de solucionar esta crisis mediante un diálogo franco y sin represalias. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El vocero de la facción de empleados afines a la Secretaría de Derechos Humanos, Eric Martínez, destacó las virtudes del titular de la Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, quien confía hará un buen trabajo en la mediación, pues siempre ha sido alguien objetivo. Personalmente a él lo conozco desde que estábamos en Resistencia, desde el año 2009, y tengo aspectos muy positivos por parte de él. De hecho, es una persona bien objetiva y que sabe cuál es la misión que hemos tenido para tener que gerenciar lo que es la administración pública. En ese sentido no descartamos de que se van a tener puntos muy consensuados. Martínez señaló que la gran mayoría de empleados de esa secretaría están en contra de las acciones incoadas por sus compañeros que mantienen cerradas las instalaciones de la entidad desde hace 20 días. Y el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, informó este martes mediante sus cuentas de redes sociales que salió rumbo a Nueva York, Estados Unidos, junto a la delegación oficial del gobierno a la primera reunión que sostendrán con representantes de la Secretaría General de las Naciones Unidas para negociar el convenio para la instalación de la Sisi. Además de Reina, la comisión está integrada por la exministra de Finanzas y precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, el procurador general Manuel Díaz Careas y la exministra del Trabajo, Mayra Mejía. Atentos porque cuando regresemos, el costo de la canasta básica sube a 12.240 lempiras mensuales, según informe de la Secretaría del Trabajo. Siempre te pregunto a ti. Sí, ha aumentado, estoy de acuerdo, Renato. 12.240 lempiras, ¿te parece coherente el precio de la canasta básica? Un poquito más alto, pero 12.000, pues creo que van ahí dando ya. ¿Tú crees que está un poquito más arriba de los 12.240? Así es. Después de la pausa, los detalles. Pero antes, el reconocido científico hondureño Marco Tulio Medina dijo esta tarde a TN5 sentirse honrado luego de ser rankeado por el índice Ad Scientific Index 2024 como el investigador más productivo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el segundo a nivel del país. Esto representa una oportunidad para seguir contribuyendo con mi país y particularmente en el área de las neurociencias, que ha sido el motivo de mi trabajo científico. De tal manera pues de que es una honra enorme, pero que también es un aliciente para contribuir científicamente con Honduras y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Marco Tulio Medina es un reconocido neurólogo y exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas con más de un centenar de publicaciones de trabajos de investigación a nivel nacional e internacional. El primer lugar en el ranking a nivel de país fue para el doctor Josué Molina de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Y en tercer lugar, Cristian Edgardo González, un maestro e ingeniero industrial en sistemas del Instituto Superior Tecnológico Jesús Nazaret. En el ranking A 2024 destacan 306 investigadores hondureños de 14 instituciones del país. Es posible que ya ponga en práctica algunos consejos financieros, pero no está de más tomar en cuenta estos otros que le ofrecemos en nuestra sección de Educación Financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. No se endeude para cubrir otras deudas. Aunque las circunstancias sean propicias para estar endeudado, una de las máximas que debe tener en cuenta es que nunca debe endeudarse para cubrir otras deudas, ya que eso lo llevará a una espiral que golpeará duramente su economía personal. Los préstamos personales depende para qué. Otro de los temas que debe tener en cuenta es el fin para el que adquiere el préstamo. Los expertos recomiendan que la duración del préstamo nunca supere la vida útil del bien o servicio para el que lo adquiere. No es lo mismo que busque financiar un vehículo mediante una hipoteca, que si el dinero lo quiere para irse de vacaciones. Aproveche la economía circular. Entre nuestros consejos para mejorar sus finanzas personales, también está el que pueda ahorrar mediante la economía circular. Hay muchas aplicaciones que le permiten adquirir una gran diversidad de artículos a un precio más reducido que si fueran nuevos, u otras para compartir gastos en transporte y otros servicios. Según el gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, las investigaciones del sabotaje hecho el año pasado a una de las turbinas de la represa hidroeléctrica Patuca 3 están avanzadas en un 70% y pronto emitirán los requerimientos fiscales contra los autores materiales e intelectuales de este hecho. Esa investigación se plantea un avance del 70%, ¿no? Entonces esperamos que pronto se dé paradero y se emitan los requerimientos fiscales para los autores materiales e intelectuales del sabotaje en Patuca 3. A mediados del año anterior, de la misma NE salió la información de un atentado criminal contra la caja de máquinas de la represa hidroeléctrica Patuca 3, luego de una primera investigación donde se determinó que se removieron y lanzaron al túnel de una de las turbinas una viga de hierro para provocar su total destrucción. Las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Energía acordaron otorgar un subsidio de alrededor de 20 lempiras por galón de gas LPG que utilizan las fábricas de tortilla, que podría entrar en vigencia a partir del próximo mes de marzo, con lo que se comprometen a no incrementar el precio de las tortillas, explicó el presidente de la Asociación de Productores de Tortillas. Podríamos estar hablando que a partir de los primeros días del mes de marzo, la fábrica y la industria de la tortilla estaría gozando de este beneficio y por ende el pueblo hondureño estaría despreocupado de que este producto vaya a subir. Yo he sido claro que con este subsidio garantizamos el no incremento de la tortilla en el 2024 y esperamos garantizarlo en el 2025. Serna explicó que la aprobación se estará haciendo a través de un decreto ejecutivo, pero antes realizarán un censo de todas las fábricas a nivel nacional para que el beneficio sea exclusivamente para quienes producen tortillas. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 72 años fieles a nuestra esencia, apoyando al pequeño de hoy haciendo el grande del mañana. El costo de la canasta básica subió a 12.240 lempiras, tras un incremento de 553 lempiras durante el 2023, según refleja el informe de la Secretaría de Trabajo al cierre del año, en el que detallan que el costo per cápita, es decir, por persona de la canasta básica, es de 2.448 lempiras mensuales. El reporte toma en cuenta 5 miembros por familia
y monitorea 30 productos básicos para la alimentación, entre estos el huevo, tortilla, frijoles, arroz, aceite, leche y algunas verduras. Los trabajadores de la empresa privada han dejado de percibir 4.800 millones de lempiras por la reserva laboral en el régimen de aportaciones privadas, fondo que le cubría el 50% de las prestaciones laborales, y el Seguro Social dejó de obtener 4.000 millones y el Congreso Nacional sigue sin aprobar la ley de aportaciones complementarias que se consensuó en el Consejo Económico y Social. En el RAP 4.800 millones de lempiras que debiesen estar en sus cuentas particulares, ganando intereses a su nombre, excedente. Es de las mejores conquistas del movimiento de los trabajadores del sector privado de los últimos 30 años. Por lo tanto, no entendemos cuál puede ser la limitación para aprobar ese decreto de transición en el Congreso Nacional. El beneficio de la reserva laboral quedó suspendido desde que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley Marco de Protección Social desde inicio del 2022. Dirigentes de las centrales obreras piden a la Secretaría del Trabajo ser más diligentes con las negociaciones del nuevo salario mínimo, porque esa institución no convoca para conocer los informes económicos y las cifras de mercado laboral que sirvan de base para entrar a las negociaciones y los consensos. Avanza el segundo mes del 2024 y los trabajadores de la empresa privada siguen esperando el ajuste al salario mínimo que se debió aplicar desde el 1 de enero como lo establece la ley. Ahí solo es de revisar cifras y ponerse de acuerdo en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que ya estamos llegando al mes de febrero, a pasar este mes de febrero, el mes de marzo, y si no hay acuerdo hay que pagar un retroactivo y ese retroactivo no lo pagan los empresarios. Entonces ahí pierde el trabajador. Los representantes de los obreros que conforman la mesa de negociación explican que se han reunido de forma bilateral entre empresarios y trabajadores, pero no han logrado acuerdos, por lo que solo esperarían un tiempo prudencial. De lo contrario, será el gobierno quien determine el aumento salarial. No hemos podido concluir en un acuerdo. La idea nuestra es, como siempre lo hemos dicho, llegar a un consenso. El tiempo avanza demasiado. Entiendo que hay un tiempo prudencial para poder llegar a un acuerdo, si no, la ley es clara, el gobierno lo tiene que decidir, el gobierno está claro en eso. Desde el sector empresarial explican que están anuentes a lograr un acuerdo, pero la Secretaría de Trabajo no ha convocado para analizar los informes económicos y las cifras del mercado laboral. Por lo tanto, no procede que el Ejecutivo lo decida. La mesa se debe convocar y cuando esté convocada, cada parte expresará sus posiciones. Se necesita que se lleve a cabo ese proceso y solo si alguna de las partes se retira de la mesa es que puede intervenir el Estado como tal. Y eso pues no se ha dado porque todavía no nos hemos reunido. Por su lado, la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría de Trabajo solo informó que en los próximos días se estará convocando, pero no especificaron la fecha. Este año la negociación deberá partir del 5.19% que cerró la inflación en el 2023. De acuerdo con fuentes consultadas, los empresarios y trabajadores han estado negociando en un preacuerdo que se centra en un ajuste salarial del 7 y 8% para el 2024. Sara Carranza, Telenoticias. Durante una reunión del Consejo Agropecuario Centroamericano, la secretaria de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, advirtió que las proyecciones económicas indican que Honduras sería uno de los países con mayor afectación por el reglamento de cero deforestación que aplicará la Unión Europea a sus importaciones, ya que es el mayor exportador de café en la región, entre otros productos como aceite, piña y banano. Las acciones tienen que ver con revisar nuestros posicionamientos ante decisiones globales mundiales que nos afectan individualmente como cada país. Tiene que ver con una propuesta en bloque de países, en este caso Centroamérica. Suazo, quien ahora ostenta la presidencia pro tempore del Consejo Agropecuario Centroamericano, pidió a las autoridades de los países de la región emprender medidas unificadas para abordar el desafío que representa el reglamento de la Unión Europea, que entrará en vigencia a partir de enero del 2025. Sesiona esta noche el Congreso Nacional. ¿Qué se debate en este momento? José Andino, buenas noches.
Buenas noches. Se está debatiendo y aprobando un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, solicitado también por la Secretaría de Infraestructura y Transporte para el tema de carreteras, el programa de carreteras resilientes de Honduras. Estamos hablando de 606 millones de dólares para el mejoramiento vial de los tramos que corresponde de Danlí Trojes, Ojo de Agua, Cantarranas, La Barca, El Progreso Tela y Tela La Ceiba. Para esto nos explica el diputado del Libre, Eduardo Díaz, quien es diputado por el departamento de Yoro, lo importante es que se está aprobando este préstamo de 606 millones de dólares. Así es, muy contentos y agradecidos con la presidenta Xiomara, porque a través del Poder Ejecutivo se ha presentado este proyecto de ley en el que vamos a aprobar este préstamo para la construcción de los 4 carriles de la carretera de La Barca al Progreso, del Progreso a Tela, los 4 carriles de igual manera, y de Tela a La Ceiba. Con esto pues terminaremos con ese corredor de la muerte donde muchos compatriotas perdieron la vida producto de las malas condiciones de la carretera, y le daremos paso a una carretera que va a fomentar el turismo y el desarrollo en el sector noratlántico. Esto comprende varios tramos de carretera y ya ha explicado también el ministro de la CID, Octavio Pineda. Así es, corresponde al tema de La Barca, al Progreso, del Progreso a Tela y de Tela a Ceiba. Con esto vamos a evitar ese congestionamiento de casi 3 horas en el Progreso Yoro, y vamos a evitar también el endeudamiento del municipio con un préstamo a través de la Municipalidad del Progreso que se iba a aprobar en este Congreso Nacional para la construcción que iba a endeudar en casi 2 periodos municipales. Así que estamos contentos con el gobierno de la presidenta Xiomara y con este Congreso Nacional por la aprobación de este proyecto. Gracias al diputado de Libre, Eduardo Díaz, hablando sobre este importante préstamo que está aprobando esta noche el Congreso Nacional de 606 millones de dólares. En este momento el licenciado Renato tiene consultas en el estudio para usted, para que pueda escuchar. En este momento vamos a poner acá para que puede escuchar las interrogantes del licenciado Renato, permítame. No, es que esta noticia, José, sí, aló. Estas noticias nos agradan. No hay hondureño que no se sienta satisfecho con esto que nos está informando el diputado Díaz, que en definitiva se va a construir ese proyecto vial entre La Barca, Tela y La Ceiba, que ya sabemos nosotros las causas del por qué se interrumpió. Implica endeudamiento, pero ¿qué no implica endeudamiento en Honduras si no tenemos la capacidad para generar los recursos para hacer las obras con fondos nacionales? Pero una vez más, y le pediría con todo respeto, diputado, que en 45 segundos me resuma lo que se ha aprobado. Este préstamo entiendo que es con el BESIE, el monto para ampliar esa carretera que sin lugar a dudas es una gran obra. Adelante, diputado. Así es, estamos contentos, Renato, un saludo en el estudio, contentos con esta aprobación de este proyecto, como usted bien lo dice, con préstamos del BICE, vamos a lograr crear esta carretera que es una necesidad para todo el sector noratlántico. Los costos obviamente pues van a incurrir en algunos intereses producto del préstamo, pero que no son los intereses que íbamos a conseguir en la banca nacional o mucho menos que íbamos a conseguir a través de municipalidades reparando la calle, así que con esto evitamos el endeudamiento de las municipalidades y adquirimos una deuda con intereses blandos donde se va a poder pagar la deuda a 20 años. Gracias, diputado. Una muy buena información para Honduras. Y siempre con el Congreso hoy se ha creado una comisión especial que tendrá como objetivo investigar, analizar y proponer soluciones que mejoren el estado actual de la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. El presidente del Congreso, Luis Redondo, ha creado esta comisión especial. La decisión fue tomada en consideración después de recibir de la Comisión de la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU la solicitud de atender la situación de las radios comunitarias en el país. Vamos a la pausa, retornamos con más información.
La creación de la Secretaría de la Niñez y sus alcances seguirá siendo un sueño mientras no se le dote del presupuesto requerido, estiman sus autoridades y organismos defensores de la infancia, que lamentan que esta nueva dependencia siga con recursos limitados y lejos del discurso público de compromiso a favor de la niñez. La creación de la Secretaría de la Niñez en Honduras, anunciada en Consejo de Ministros en septiembre del año anterior, vislumbraba un cambio positivo para fortalecer la protección de los menores en el país. Sin embargo, pese a que entró en funciones el pasado 1 de enero, aún no cuenta con un adecuado presupuesto que le permita trabajar y realizar acciones de forma eficaz. Actualmente tenemos como presupuesto lo de la DINAF, que eran 283 millones, en el decreto de emergencia estábamos hablando de 150 millones más y esperamos en este año lograr esos aproximadamente 483 millones que nos complementarían para efectivamente cobertura nacional, calificación de personal. Según la funcionaria, a pesar que han redistribuido el presupuesto que tenían asignado como Dirección de la Niñez, el cual ronda en 283 millones de lempiras, los fondos siguen siendo insuficientes. En Casa Alianza lamentan la baja asignación presupuestaria con que trabaja la CENAF y lamentan que el Estado en promedio solo invertirá 26 centavos diarios por cada niño hondureño en este 2024. Esta asignación presupuestaria significaría que menos de 1 centavo al día se invertiría por cada niña y niño en el país, con un acumulado anual de 97 lempiras con 39 centavos, algo que pues resulta paradójico al comparar los grandes presupuestos y asignaciones que se dan a otras secretarías y poderes del Estado. Esta exfiscal de la niñez señala la incongruencia entre el discurso y las acciones del gobierno. Opina que la aprobación ejecutiva para pasar de una dirección de la niñez y la familia a una secretaría podría tener un solo objetivo. Callar algunas voces que estábamos reclamando para tener una secretaría de niñez. Sin embargo, vemos con muchísima preocupación que hay otras secretarías de Estado que es para comprar armas, que es para comprar helicópteros o que es para dar, por ejemplo, otros poderes del Estado que están gastando cantidades exageradas. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sugieren al gobierno la asignación adecuada de recursos para la CENAF e invertir en la niñez de Honduras para hacer efectivos sus derechos. El Estado hondureño tiene el compromiso de hacer las inversiones presupuestarias y tener los recursos humanos y a través de un sistema integral de garantías de derechos de la niñez hacer efectivos sus derechos. Según los datos de Casa Alianza, al hacer un comparativo entre los presupuestos del Congreso Nacional y de la Secretaría de la Niñez, por cada diputado se invierten al día en promedio 32,000 lempiras, mientras que en la CENAF solo disponen de menos de 1 lempira para cada niño del país. Así como evidenció a los 10 congresistas más faltistas del 2023, el Consejo Nacional Anticorrupción, en aras de la objetividad, destacó a los 10 diputados con el mejor índice de asistencia a las sesiones legislativas. Una lista encabezada por Jorge Zelaya del Partido Nacional y la secretaria de Legislativo, Luz Angélica Smith, que obtuvieron un puntaje perfecto del 100%, es decir, que no faltaron en ni una sola ocasión a las convocatorias de ese poder del Estado. Y en el marco de la objetividad que nos caracteriza, también identificamos a los diputados y a las diputadas con la mayor cantidad de asistencia a las sesiones del Pleno. De este listado, únicamente la diputada Luz Angélica Smith por el Partido Libertad y Refundación y el diputado Jorge Alberto Zelaya por el Partido Nacional alcanzaron un porcentaje de asistencia de 100%. Por otro lado, también figuran la diputada del Libre, Melvi Ortiz, Katia Crivelli del Partido Liberal, Luis Redondo, Yossi Toscano y Carlos Umaña del PSH, así como Luis Giovanni Martínez y Juan Barahona del Libre, además de José Virgilio García Aldana del Partido Nacional. Hola, ¿qué tal? Mientras los incendios forestales hacen desastres en Chile, en otras partes del mundo, como Turquía, están completamente congelados con tremendas nevadas. Pero lo que pasa en California, en Estados Unidos, es realmente impactante. Mire usted las imágenes, ríos que se han desbordado, presas que han tenido que abrir las compuertas porque la cantidad de agua que está dejando ese río atmosférico que está afectando, pues ha inundado casas, las personas empezaron a sacar el agua y continúa la lluvia y se vuelven a inundar. Así que es una situación bastante extrema
en país del primer mundo, Estados Unidos, así que de este desequilibrio ambiental nadie se escapa. Sobre nuestro territorio, corrientes de aire frío pues van a continuar para esta próxima jornada, porque aunque la parte delantera del frente está sobre la parte baja de Centroamérica, los vientos se mantienen del norte y son vientos árticos fríos que están recorriendo nuestro territorio, como lo estamos viendo en estas imágenes. No hay ninguna posibilidad de lluvia para esta jornada de miércoles. Sin embargo, el oleaje sí continuará picado de 2 metros porque las ráfagas de viento todavía un poquito pesaditas en el litoral caribe hondureño, y este es el mapa de lluvias que indica que nos quedamos sin posibilidades de precipitación, eso sí con temperaturas bastante bajas. El índice ultravioleta elevado durante toda la jornada, muy peligroso, de 12, y las temperaturas para levantarse bien frías, y luego en horas del día se van recuperando y llegan pues cercanas a los 26 grados Celsius. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo. Mi familia, todo navegar con internet de 65 megabytes por solo $36. Contrátalo ya. Juan Carlos el Tigre Bonilla se declara culpable de narcotráfico. Dijo al juez Castel estar listo porque recibió una oferta y Dios lo iluminó. Juez Castel autoriza que expresidente Juan Orlando Hernández sacuda a su propio juicio vestido de traje y corbata a petición de la defensa. En nuestra serie sobre el narcotráfico contamos cómo el hijo de un expresidente y otros capos de la droga revelan sus vínculos con la política y el financiamiento ilícito de campañas. Gobernación dice que 4.000 ONGs presentan inconsistencias, que la ASJ opera en legal y debida forma y que el CNA debe subsanar un cargo en el directorio. Fallece en trágico accidente el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, y presidenta Castro envía sus condolencias.